Buenas hermanos, ¿cómo andan? Ya llegamos a la última clase de cómo vencer al pecado según Romanos 6, 1 al 14. Y este versículo, el último versículo, es como la conclusión de todo lo que estuvo Pablo argumentando en contra de algunos que podrían objetar el pensamiento de Pablo. Y entonces aquí Pablo como que concluye todo lo que dijo, pero no solo eso, sino que de una manera magistral nos comunica la verdadera intención de por qué escribió todo lo que escribió. Y les voy a decir eso, introduciendo esa respuesta con una pregunta. ¿Por qué Pablo otra vez aquí desemboca en la doctrina? Porque esto es doctrina, dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros. Y eso es algo que Cristo hizo en nosotros. Nos mató con respecto al pecado, de tal manera que Cristo también es el que murió con respecto al pecado y por lo tanto nosotros también. Y eso es la doctrina de la identificación que tenemos con Cristo. ¿Por qué Pablo otra vez pone eso acá? Y bueno, es que Pablo quería que los lectores vayan saliendo, luego de leer este texto, sabiendo que la forma de vencer al pecado es saber la doctrina esta de nuestra identificación con Cristo y de lo importante y lo vital que es, y considerar eso, tener fe en eso, que es lo que nos va a hacer apropiarnos de esa obra de Cristo en la cruz. Por eso Pablo otra vez desemboca en la teoría, en la doctrina, luego de haber dado algunos imperativos como no permitan que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales, den sus miembros como instrumentos, como armas a la justicia y no a la injusticia, pero te pone el fundamento, porque el pecado no se enseñará de vosotros. Es algo magistral y te quiere motivar, Pablo, aquí, para que vos actúes, motivándote, llevándote hacia el que tiene el poder para que vos puedas hacer todo. ¿Quién es el que tiene el poder? Cristo en la cruz, que murió en la cruz y resucitó, y por lo tanto no solo está en la cruz, ¿no? Ya resucitó, pero cuando Él fue crucificado nuestros pecados también fueron, por eso dije Jesús en la cruz. Pero también ahora Él resucitó, de tal manera que ahora podemos vivir actos piadosos para Dios. Y por lo tanto Pablo nos quiere dar la base de cómo poder vencer al pecado, y es siempre la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Todo es por gracia. En la obra de Cristo en la cruz se centra la doctrina aquí que Pablo les quiere hacer saber a todos, y que se vayan saliendo luego de ver este texto y luego de nosotros ver todas estas clases, que la doctrina de la obra de Cristo en la cruz es vital, es lo que nos va a hacer vivir de una manera buena, como Dios quiere. Y por eso otra vez Pablo desemboca en la teoría aquí. Hay muchos que no usan de esta doctrina en sus predicaciones, pero siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo crucificado es el centro. Pablo dice que yo predico a Cristo y a este crucificado. Por cualquier parte de las escrituras que vos hables, tiene que haber el mensaje de la gracia, que es la cruz, de una o de otra manera. Tiene que apuntar, motivarte siempre a actuar, pero por la doctrina. Y Pablo lo hace siempre. Jesús mismo también dijo, de todas las escrituras hablan de mí. Prácticamente dijo, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta los profetas. Cuando Jesús dijo eso, todavía no se había escrito los libros del Nuevo Testamento. Pero lo vital es entender la doctrina, hermanos. Y bueno, la primera parte, voy a ir explicando brevemente, dice que el pecado no se enseñará de vosotros. Esto debe ser el motivante, la fuerza que nos debe animar a realizar actos piadosos para Dios, hermanos. Esto debe ser la fuente. Tenemos que siempre tener en cuenta la obra de Cristo en la cruz, y que el pecado
Cristo lo exterminó en la cruz por nosotros, hermanos. Y eso tenemos que apropiarnos de eso. Y apropiarnos de la verdad que por lo tanto, porque Cristo hizo una obra eficaz allí en la cruz, nosotros tenemos la certeza de que podemos vencer en cualquier circunstancia y podemos no permitir que ese pecado nos domine en cualquier circunstancia. Y Pablo nos pone el motivo: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso es grandísimo. Es la fundamentación, el porque. Yo me acuerdo cuando entendí, cuando el profesor explicó, hay una clase, si quieren ver, de cuando entendí Romanos 6 de una manera buena, y el profe explicó porque esta palabrita acá me cambió, cuando dijo porque el pecado no se enseñará de vosotros. Podemos entregar nuestros miembros a justicia porque el pecado no se enseñará de vosotros. Esto es grandioso, es grandioso la gracia de Dios, que ya nos motiva con la obra de otro y no nuestra, con la obra perfecta de Cristo en la cruz, que nos exterminó allí nuestro viejo hombre y que nos dio el poder para santificarnos. Y de hecho, nosotros vamos a ir santificándonos cada vez más, pero ya tenemos el poder para decir no al pecado. Y el pecado no va a tener el mismo dominio que lo tenía antes de ser salvo. Vamos a crecer en la santificación. Y hay que apropiarse de esto, de esta gracia de Dios. Hay que apropiarse. Y por eso Pablo lo dice. Pues al fin y al cabo, nosotros somos responsables de apropiarnos de esta doctrina. Al igual que somos responsables de entregar nuestros actos a la justicia, nuestros miembros hacia el favor de la causa justa de Dios. Somos responsables. Pero ¿cómo vamos a hacer todo eso? ¿Cómo vamos a aplicar bien nuestra responsabilidad? Apropiarnos de la doctrina. Eso es lo que Pablo nos quiere hacer entender acá por todos lados, hermanos. Entender la doctrina. Igual vieron que Filipenses 2, 12 y creo que 12, sí, 11 a 12 dice que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, pero no queda ahí. Dice, porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer, hermanos. Pablo pone el fundamento, porque Él es el que produce en vosotros el querer y el hacer. ¿Y cómo hace eso? Porque Él vive, el Cristo resucitado que murió en la cruz y resucitó, vive en nosotros para transmitirnos por medio del Espíritu todo lo que la obra de Cristo en la cruz nos dio de regalo. Él es el que produce en querer en nosotros, y eso es lo que nos da fuerzas para nosotros entregar nuestros miembros a la justicia y para ir a la doctrina y creer en la doctrina, para dejar que Cristo por medio de nosotros mate al pecado que se puede manifestar en nosotros. Pero nosotros somos responsables, hermanos, de creer y aplicar la doctrina en nuestras vidas, hermanos. Y el poder para obrar viene de creer y considerar lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí vamos a tener capacidad y poder para obrar y por el Espíritu, hermanos. Y eso es grandioso y es eficaz, hermanos. Es eficaz. Filemón 1:6, bueno, Filemón versículo 6 porque no hay más capítulos. Filemón 6 dice que Pablo como que oraba que creo que era Onésimo Filemón sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en él. Entonces, nosotros podemos ser eficaz en nuestra vida al conocer todo el bien que hay en nosotros, que es Cristo, que es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y ese es el bien que hay en nosotros y que puede hacer más bien con nuestros actos a los alrededor y para Dios, ¿no? Pero podemos ser eficaz al conocer lo que está en nosotros, todo lo bueno que está en nosotros por causa de Cristo, no por causa nuestra, porque nosotros no somos nada bueno por nosotros mismos. Entonces,
Nosotros podemos hacer obras eficaces, hermanos, por el poder del Espíritu, porque Cristo vive en nosotros, hermanos. Podemos hacer obras eficaces, aunque no sean perfectas en su totalidad, porque nosotros estamos escondiendo el tesoro en nuestros vasos, nuestros cuerpos, vasos de barro. Pero podemos hacer obras agradables a Dios en el Espíritu, hermanos. Entonces, tenemos que apropiarnos de esta gran verdad del Evangelio. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Y luego dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una ilustración. Ahora ya no estamos más bajo la ley. Esto es lo que Pablo quiere decir. Pero ¿por qué dice eso? Le hago una ilustración. No sé si vieron una obra de Shakespeare. Shakespeare. No se dice así. Shakespeare, algo así. Bueno, ya van a entender. Y hay una obra que hay un judío que es un comerciante. Bueno, todos los judíos casi son comerciantes. Pero es un comerciante que todos se burlan de él, unos griegos, ya no sé, en Europa se burlaban de él, no sé qué, escupía, no sé qué. Entonces él como que a veces se quería vengar, ¿no? Hasta que tuvo una oportunidad y dijo a una persona griega, ¿no? Que era uno también que los insultaba. Dijo, bueno, si vos no cumplís con lo que nos encomendamos, firmaron un contrato ahí, si vos no cumplís con el contrato, yo tengo que sacar un pedazo de tu corazón, le dijo el judío. Le puso, eso estaba en el contrato. Entonces le dijo, sí, yo no cumplo lo que pusimos en el contrato, tenés que sacar un pedazo de mi corazón, le dijo el gentil. Y el otro gentil, el que se burlaba, todo eso, no pudo porque algo pasó con el barco que iba a traer algunas mercancías, algo pasó y no pudo cumplir con el contrato. Entonces el judío fue al juzgado, al juez, y dijo que él incumplió el contrato, tenía ahí el contrato, y él exigía que se cumpla la ley. Y entonces el juzgado ahí dijo, ¿por qué no le perdonás? Háganse otro contrato porque le vas a sacar la vida, no sé qué. Y encima luego los otros recuperaron todo lo que, las mercancías y los dinero. Mira, acá te tenemos todo el dinero. No le saques un pedazo del corazón. No, él ya incumplió lo establecido, dijo el judío, era para ese día, algo así. Ya incumplió la ley, es así. Y entonces el juez dijo, ¿no tenés misericordia? Bueno, si vos querés ir por la ley, a ver, bueno, toma el cuchillo, saca el pedazo del corazón. Entonces él agarró el cuchillo y iba a sacar el pedazo del corazón. Y cuando iba a cortar así, dijo, el juez dijo, pero vos dijiste solo el corazón, no dejes que ninguna gota de sangre caiga, porque vos solo le tenés que sacar un pedazo del corazón. Entonces vio que era imposible. Si vos sacás una gota de sangre, vas a incumplir la ley y te vamos a juzgar a vos de otra manera. O algo así dijo. Entonces el judío se quedó así, no pudo hacer nada. ¿Vieron? La ley es así, ojo por ojo, diente por diente. Se cumple exactamente. No perdona la ley. Y nosotros antes estábamos bajo la ley condenatoria. No perdonaba. Ojo por ojo, diente por diente. Cuando éramos incrédulos estábamos bajo la ira de Dios porque incumplíamos la ley no perdonaba, ya nos condenó. Y nosotros sabíamos eso y sabíamos el rigor de la ley. Pero ahora ya no estamos más bajo ese rigor opresor de la ley que inclusive nos incitaba a pecar, porque el aguijón del pecado es la ley.
El poder del pecado, digo, es la ley. El poder del pecado para fomentar el pecado era la ley y es la ley. Y nos hacía pecar más, nos manifestaba más los pecadores que éramos también. Pero ahora ya no estamos más bajo esa ley que nos gobernaba y nos encerraba en pecado, como dice Gálatas. Ahora ya no estamos más bajo esa ley condenatoria. Gracias a Dios. ¿Experimentas tú esa libertad en tu vida? ¿Tu conciencia está limpia de que ahora no estás más bajo ese rigor opresor del maestro severo que era la ley? ¿Experimentas esa gracia en tu vida? Pues, como dice luego el texto, pero ahora estamos bajo la gracia de Dios. Ya entramos en una esfera donde la ley condenatoria no existe más. No está más ese amo severo, el maestro severo que era la ley, que nos perdonaba ojo por ojo, diente por diente, nos condenaba. Pero ya no estamos más bajo eso. Hermanos, estamos bajo la gracia. Y cuán importante es entender esto hoy en día. Hay muchos cristianos que andan ahí oprimidos, como viviendo como fantasmas en una vida de la ley, porque realmente ellos, si son creyentes, están muertos a la ley, pero se imponen a la ley otra vez, como los de Gálatas. Querían estar bajo el yugo de la ley otra vez, pero eso iba a fomentar en ellos la carne, el pecado, porque al fin y al cabo el poder del pecado es la ley. Y eso es lo que ese principio estaba siendo aplicado, por así decirlo, en los hermanos de Galacia. Estaban teniendo los frutos de la carne, estaban permitiendo que el pecado reine en momentos en sus vidas, por no entender esto, que ahora estamos bajo la gracia, hermanos. Y esto hay que entender, es una posición. Ahora estamos bajo la cruz de Cristo. Ahora el poder de la cruz empapa nuestra vida por todos los poros de nuestra existencia en cada momento aquí en la vida, hermanos. No solamente estamos en una posición perfecta ante los ojos de Dios, no solamente estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo en Dios, 100% justos, 100% sin pecado. No solamente posicionalmente estamos así, sino que también en el presente, debido a que estamos bajo la gracia, el poder de la cruz, por medio del Espíritu, nos hace santificarnos cada vez más. Y eso es una tremenda gracia. Estamos firmes en la gracia y debemos estar conscientes de eso, hermanos. Y esto es lo que les quiero decir y concluir en esta clase, hermanos. Miren, les quiero decir dos citas, medias leídas rápidas. Si quieren poner pausa, ir y leyendo un poco más lento, lo pueden hacer. Pero le quería decir dos citas que hablan sobre lo que dice este pasaje y aplicando un poco en la vida de posibles que me están escuchando, vidas cristianas de posibles cristianos que me están escuchando. Thomas Boston dijo que en los mejores hijos de Dios aquí aún quedan tales vestigios de la disposición legalista y de la inclinación del corazón hacia el camino del pacto de obras, que dado que nunca son completamente libres de en sus mejores deberes, a veces sus servicios apestan a ello, como si estuvieran vivos para la ley y aún muertos para Cristo. Y a veces el Señor, para corregirlos, probarlos y ejercitar su fe, permite que el fantasma del esposo muerto, la ley como un pacto de obras, venga a sus almas y les haga exigencias, los mande, amenace y atemorice, como si estuvieran vivos para ella y ella para ellos. Y una de las partes más difíciles de la religión práctica es estar muerto para la ley en tales casos. Está como diciendo que Thomas Boston es un puritano de los años 1700 por ahí,
que el cristiano está muerto a la ley, pero a veces el cristiano como que hace vivir a la ley. Inclusive Dios como que les entrega eso si quieren vivir por sus propias fuerzas, al seguir la ley y al ponerse bajo ese amo severo. Dios les entrega, bueno, no quieren apropiarse de la obra de Cristo y quieren menospreciar la gracia de mi Hijo amado. Bueno, les entrego esa ley, a ver si pueden hacer algo. A ver, miren la ley cómo les va a amenazar, miren cómo esto, para ejercitar su fe, para probarles. ¿Por qué? Porque no quieren apropiarse de la gracia de Dios. Pero ahora vamos a hablar algo más positivo. Bueno, tuve que decir eso y para algunos le va a alentar porque le dices, es cierto, sí, tengo que apropiarme más todavía de la gracia de Dios. Y para otro que tal vez no entienden mucho esto y quieren someterse a la ley de una mala manera, les va a chocar un poco. Pero por eso les digo, para que les choque un poco, para que vayan a la gracia. Pero miren lo que dice Calvino, y muchos tachan a Calvino como si es legalista. Pero Calvino, como nadie entendió el flujo del pensamiento aquí y entendió el por qué era necesario la doctrina y por qué Pablo terminó su conclusión de esa sección con esta doctrina. Calvino agarró un aspecto de la intención de Pablo aquí. Y Calvino se puso como un lector de la intención del corazón de Pablo al por qué puso esto. Vamos a ver lo que dice Calvino. Vamos a leer rápido otra vez. Si quieren poner pausa o poner más lento, pongan. Dice así. En primer lugar, creo que existe en estas palabras un consuelo para confirmar a los fieles con objeto de que no desfallezcan en el ejercicio de la santidad sintiendo su debilidad. El apóstol ya les había exhortado diciéndoles que aplicasen toda su fuerza en obedecer a la justicia. Pero como llevan en sí mismos restos de apetitos carnales, no es posible evitar que claudiquen en alguna forma. Para que no pierdan, pues, valor dejándose abatir por el sentimiento de su debilidad, oportunamente entremezcla este consuelo, partiendo del hecho de que las obras ya no son consideradas bajo el examen riguroso de la ley, porque Dios las tolera benigna y graciosamente, perdonando su impureza o inmundicia. Es imposible soportar el yugo de la ley sin que éste rompa y quiebre a quienes lo soportan. Por eso, a los creyentes no les queda otra cosa que buscar refugio en Cristo, implorando su ayuda, porque Él es el autor y protector de su libertad. Y también porque Él, por su parte, se mostró como tal, sometiéndose a la servidumbre de la ley, de la que no era deudor, para rescatar a quienes estaban bajo la ley, como dice el apóstol en Gálatas 4:5. Y luego dice, ahora el significado es muy claro. El apóstol quiere consolarnos para que en la práctica del bien, a la cual somos llamados, no perdamos valor al sentir todavía nuestra imperfección, pues aunque los aguijones del pecado nos preocupen y atormenten, no nos pueden subyugar ni vencer, porque por el Espíritu de Dios alcanzamos el objetivo y lo sobrepasamos. Estando bajo la gracia, somos librados de esta soberanía y dominio de la ley. Calvino está diciendo aquí el motivo de por qué puso otra vez la doctrina, para consolarnos, en otras palabras, porque nuestras obras no van a ser perfectas, aún siendo cristianos, hermanos, pero tenemos que recordar que no estamos bajo ese severo malvado que exigía perfección absoluta. No vamos a poder nosotros hacer una ley perfecta, cumplir la ley perfecta, hermanos. Gracias a Dios que no estamos bajo la ley, porque si no, estaríamos siendo vistos por Dios imperfectos todo el rato. Pero gracias a la gracia que podemos cumplir la ley en el Espíritu, hermanos. Aunque no de una manera perfecta, porque vamos a ver, como dijo Calvino, nuestra imperfección aún en hacer una obra. Pero gracias a Dios que tenemos el poder del Espíritu que alcanza el objetivo, como dijo Calvino, y lo sobrepasa. Y tenemos que estar tranquilos, que no estamos más bajo ese amo severo que era la ley para con nosotros antes, ahora yo no más. Pues ahora estamos bajo la gracia. Y por eso Pablo puso esto acá,
para motivarnos, dice Calvino, hermanos. Y Pablo puso la doctrina acá, hermanos, para que nosotros nos apropiemos y podamos vencer al pecado de una manera contenta, gozosa, pues Dios ya nos ve 100% justos y podemos obrar cada vez más mejor para la gloria de Dios, hermanos. Y disfrutando, porque ¿qué dice un catecismo famoso de Heidelberg? Creo que dice: el objetivo principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él, hermanos. Eso es lo que se va a manifestar en un cristiano que está andando según las fuerzas de la cruz, según la doctrina, hermanos. Espero que les haya servido todo esto que dije, y no solamente en estas clases, sino en todas las clases, y les invito a ir, aunque sea a mirar 2 o 3 videos de las otras clases. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.